Hola amigos, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo sobre suculentas. En el caso de hoy vamos a hablar de cómo cuidar suculentas en maceta, con hoyo y sin hoyo, o con orificio y sin orificio, y te voy a contar lo que yo hago para tener éxito en el cuidado de suculentas con maceta. Aquí estamos con nuestras suculentas. Quería contaros porque supongo que en la mayoría de los casos todos o muchos de nosotros cultivamos las suculentas en maceta. En mi caso no tengo un terreno donde pueda tener sembradas las suculentas. No solamente porque no tenga el terreno, sino porque creo que aquí, en el lugar donde me encuentro, estas plantitas sufrirían bastante. Tenemos unos veranos bastante duros, de muchísimo calor, de más de 40 grados, y unos inviernos bastante heladores, con lo cual creo que las plantitas sufrirían. Por eso prefiero tenerlas sembradas en macetas. Puedo cambiarlas, puedo ponerlas en otros lugares cuando vea que el clima no les está beneficiando, y puedo hacer cosas para que la suculenta no sufra excesivamente y que siga creciendo tal y como debe hacerlo. Por eso te voy a contar qué es lo que yo hago para que las plantitas estén lo mejor posible. Antes de comenzar con el vídeo, quería contaros un poco cuál ha sido desde que empecé con las suculentas, cuál ha sido mi experiencia, cómo me siento y lo que estas plantitas han hecho por mí. La verdad es que ya hace tiempo, hace como año y medio o así, que empecé a cuidarlas. Me gustaban los cactus, pero siempre me han gustado mucho las plantas. Otro tipo de plantas sí que las he cuidado, pero cuando descubrí las suculentas fue como estoy enganchadísima. Me encantan estas plantas. Voy al vivero prácticamente cada semana. No sé si alguien se siente por aquí identificado conmigo. Me encantan porque han hecho que esté muchísimo más feliz. Me encanta propagarlas, me encanta cuidarlas, me encanta pasar tiempo con ellas, mirarlas, y bueno, al final es de lo que se trata, ¿no? De estar felices y de hacer lo que a uno le gusta. Por eso también he decidido comenzar con el canal, porque creo que podemos crear una comunidad fantástica alrededor de las suculentas. Y bueno, conocernos, intercambiar ideas, intercambiar consejos, opiniones, y eso todo va a repercutir muy bien, estoy segura, en nuestras suculentas. Así que muchas gracias por estar ahí. Ahora sí, quiero contarte qué es lo que yo hago para tener muy bien, que mis suculentas estén muy a gusto, que estén muy bien en las macetas, que no se pudran y que puedan vivir felices y crezcan y me den muchos hijuelos. Lo primero que hago, y esto es algo que todos sabemos, el sustrato que utilicemos para que nuestra suculenta viva en la maceta es fundamental. Sobre todo porque si están en el suelo, ellas pueden buscar la manera de no estar en un terreno no tan húmedo, y sus raíces pueden ir buscando lo que les conviene, pero en la maceta están mucho más limitadas. Por eso tenemos que aportarles el lugar adecuado y que ellas se sientan a gusto, que sus raíces no se apelmacen, en el invierno no se congelen porque el sustrato que le pongamos sea demasiado compacto y condense demasiada humedad. Cuando trasplanto suculentas, lo que trato de hacer siempre es colocar un poco de drenaje bajo para que no se acumule tanto el agua y no se quede la plantita apelmazada, y así pueda drenar mejor.
porque yo la tierra que utilizo, bueno, en este caso podéis ver que tiene un montón de hijitos. Vamos a intentar no hacerle daño y que sigan creciendo los hijitos en la planta aunque la trasplantemos. Pues lo que os contaba, que la tierra que utilizo es una mezcla de tierra negra con un poco de humus de lombriz, y luego también le pongo un poco de tierra orgánica, que tiene pues todo tipo de desechos orgánicos. Eso me da cuenta que hace que la planta crezca más fuerte y mucho más rápido. Eso sí, por eso intento también añadirle un poco de piedrecitas y tal, para que no quede la maceta tan apelmazada. Ahora lo que estoy haciendo es limpiarla bien, porque lleva ya mucho tiempo en esa maceta y hay que quitarle toda esa tierra que se le ha quedado en los bordes, que no deja que los hijitos se desarrollen bien. Ya está prácticamente limpia, dejo la raíz casi desnuda, pero no me gusta dejarla completamente sin tierra, porque siento que luego la plantita tiene mucho problema para seguir su camino, se queda un poquito falta de energía, y más esta que tiene tantos hijitos, voy a tocarla lo menos posible para que pueda crecer sin problema. Lleno con un poco más de arena. Y esta es la forma en la que coloco la planta dentro de la maceta. Intento sujetarla un poco y voy rellenando por los lados para que quede bien sujeta y no se mueva, se quede más o menos en el centro. Como no es una tierra demasiado suelta, la plantita se queda sujeta y no se desplaza en la maceta, así que nada, está sin problema. Entonces, yo utilizo normalmente un sustrato un sustrato especial para cactus y suculentas, pero le añado otras cosas, porque me parece que queda excesivamente apelmazado. Entonces, si queréis un día os hago un vídeo de cuál es el sustrato, cuál es la mezcla que yo hago, pero lo que sí que consigo es que mis suculentas estén en la maceta ligeras. O sea, cuando saco la suculenta para trasplantarla, prácticamente no me cuesta ningún trabajo, quitarla de su sustrato. Las raíces están sueltas, no es como cuando las compras en el vivero y vienen muy apelmazadas, ¿sabéis lo que os digo? Que están como demasiado cerrado el sustrato. Pues a mí me gusta que quede muy sueltecito, porque de hecho ese es el tipo de sustrato que ellas tienen en los lugares a los que pertenecen, ¿no? De clima árido, de sustrato con muy pocos nutrientes realmente. No necesitan mucho las suculentas para vivir, pero si nosotros le damos más, ellas se pondrán mucho más bonitas. Así que, si queréis, puedo hacer un vídeo del sustrato que yo utilizo. Otra cosa que suelo hacer es colocar piedras en el fondo de la maceta.
pueden ser piedras normales, de campo, cualquier tipo de piedra, o también tenéis en el vivero podéis encontrar, hay gente que le llama tepojal, o es un tipo de piedra volcánica, pero si no queréis podéis utilizar perfectamente piedras del campo, piedrecitas pequeñas, todo eso para crear una base de drenaje en el fondo, para que el sustrato no se apelmace una vez más con la humedad y pueda salir perfectamente. Esto en el caso de las macetas con hoyo y sin hoyo, porque bueno, de eso hablaremos un poco más tarde, de las macetas que no tienen hoyo. Algo también muy importante cuando tenemos suculentas en macetas es tener en cuenta el tamaño de la maceta. Como veis, esta que tengo aquí pues no llega a un dedito, lo que es la maceta, el espacio que queda entre la maceta y la suculenta. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos, incluso yo le hubiera, o sea, que fuera por aquí, porque todo esto está acumulando la humedad. Nosotros vamos a regar a la planta y todo esto se va a quedar con agua, porque cuando riegas esperas a que salga. Entonces, en función de cómo sea la maceta de grande, es esa cantidad de agua la que tú vas a echar a la suculenta. ¿Qué pasa? Si tú pones una plantita, una carnosita demasiado pequeña en una maceta muy grande, vas a echar muchísima más agua de la que realmente la planta necesita. ¿Qué va a ocurrir? Ya sabes que las suculentas toman el agua por la raíz, la almacenan en sus hojitas y si sobra no cogen más, se queda aquí y se queda dentro en el lugar donde están sus raíces. Si esto se mantiene así durante mucho tiempo, finalmente las raíces de la planta se pudren. Por eso lo mejor es utilizar un macetero, una maceta del tamaño adecuado para la suculenta que vayas a sembrar. Otra cosa también importante es tener en cuenta el tipo de recipiente. Yo tengo suculentas, como veis, en maceteros de plástico y en maceteros de barro. Personalmente prefiero los de barro, por el clima en el que me encuentro, sobre todo, porque en verano hace mucho calor, entonces el agua que se queda ahí se puede quedar estancada en el caso de que sea plástico, mientras que si es barro se evapora. En invierno pasa igual. En invierno prefiero tener el recipiente de barro también, porque siempre la maceta va a respirar, ¿no? Sí que es verdad que noto que hay suculentas, dependiendo de las variedades, que crecen mejor en los recipientes de plástico. Por eso no sabría decir que si uno de los dos es perfecto, porque a mí me van bien los dos, cada uno que decida el que más le guste. Dependiendo del tipo de clima y dependiendo del sustrato que tú hayas utilizado, pero sobre todo del tipo de clima, de si es más húmedo, menos húmedo, más caluroso o no, así es como tienes que hacer tu sustrato. Quiero decir, si tu clima es muy seco, lo mejor es que añadas un poco de corteza de pino. ¿Por qué? Otro ingrediente también que pueda resultar con el mismo efecto. La corteza de pino retiene un poco la humedad. Esto nos va a beneficiar en el caso de que nuestro clima sea seco, porque cuando reguemos a la planta no se va a ir, va a drenar tan rápido que a la planta no le dé prácticamente tiempo de coger la humedad del sustrato. Entonces, lo mejor es eso, poner un poco de corteza de pino o cualquier otro tipo de corteza de árbol, que además de aportar otros nutrientes a la planta, a la suculenta, lo que va a hacer es que se retenga un poquito más la humedad. En el caso contrario, que nuestro clima sea húmedo, pues será más conveniente colocar vermiculita o piedrecita volcánica o algo así, algo que no haga que se acumule tanta humedad en nuestra maceta. ¿Por qué? Porque la humedad ya la va a tener desde fuera, la va a conseguir de fuera,
pues en el aire, ¿no? Va a conseguir la humedad y ya no será necesario que retengamos más humedad, porque en invierno ya sabes que hace mucho frío, entonces lo único que vamos a conseguir es que se pudran las raíces y esto dé lugar a hongos y, en fin, un desastre. Por eso, en función del tipo de clima y del sustrato que hayamos utilizado, tienes que añadir un ingrediente u otro. No te fíes de que te digan si tienes que añadir esto o lo otro. Piénsalo tú bien, cuál es tu tipo de clima, si hay humedad, si no hay humedad, y en función de eso decir. Algo muy importante a tener en cuenta cuando sembramos en maceta las suculentas es el riego. Yo normalmente riego, siempre que no sea verano y tengamos 40 grados, normalmente riego las suculentas cada 5 días. Eso en tiempo normal. En invierno quizás cada 7 días o cada 8 días, dependiendo de cómo vea que tienen el sustrato. Eso cuando estamos hablando de macetas con hoyo. Si hablamos de macetas sin hoyo, que son las que tengo en casa, con estas hay que tener especial cuidado. Y es que en la mayoría de los casos no necesitarás regar, a lo mejor en invierno, una vez al mes quizás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También asegúrate de poner piedra en la parte de abajo de la maceta sin hoyo, porque esto va a hacer que el agua que sobre, que drene, se acumule en la parte de abajo de la maceta, que independientemente de que no tenga hoyo, pero se va a crear un espacio ahí que no va a estar en contacto con la tierra en el caso de que haya un exceso de humedad. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado de utilidad, espero que os haya gustado y ya sabes que si te ha gustado dame un like y suscríbete si aún no lo has hecho, estaré encantada de seguir subiendo vídeos sobre suculentas aquí al canal, por eso quiero veros la próxima semana hablando de nuevo sobre nuestra pasión.